Sin duda que la discusión macroeconómica del momento en nuestro país es si el Banco Central debe bajar la tasa de interés o no para estimular la actividad económica. De ese y otros temas de la coyuntura nacional queremos conversar con el ex ministro de Hacienda y director de Clape SUC, Felipe Larraín. Felipe, muchas gracias por su tiempo con Agenda Económica. Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto. Yo me imagino que acá en su oficina usted ya tiene que haber hecho el análisis porque las presiones inflacionarias están cediendo, la actividad económica simplemente no repunta, aunque hay algunos índices que podrían llevar a eso. Le hago la pregunta directamente. ¿El Banco Central en estos momentos debe bajar la tasa de interés? Bueno, yo creo que la sorpresa positiva, porque tenemos que tener alguna sorpresa positiva, ¿no?, en esta economía. La sorpresa positiva es la inflación en el mes de septiembre, donde se esperaba 0,5, 0,6, fue bastante menor a eso. Yo creo que configura un escenario que en parte, como dice el presidente del Banco Central, se debe a la apreciación del peso, desde niveles más altos que ha tenido el peso se ha fortalecido junto con otras monedas latinoamericanas, y esto es interesante porque es un efecto post-Brexit. Brexit pasa a ser, tal vez tendremos algún momento para analizarlo, pasa a ser un factor positivo para América Latina en general, y muy malo para Inglaterra, pero en realidad son los ingleses los que se disparan en el pie. Ahora, ese efecto de apreciación incide positivamente sobre una inflación. Hay que tener cuidado. Yo creo que hay un dato mensual positivo. La inflación ya está hace algunos meses dentro del rango meta del Banco Central, y yo creo que se van configurando las condiciones para una baja de tasas. Pero yo creo que hay que tener cuidado, hay que mirar algunos meses más. Ciertamente, tanto en términos de la apreciación, el otro factor es la demanda doméstica, la demanda interna, donde el consumo está creciendo muy poco y la inversión ha tenido uno de los desempeños más malos que ha tenido. Entonces, ese componente de la demanda que es inversión, mire, aquí lo único que ha crecido fuerte en esta economía en los últimos 2 años y medio el gasto de gobierno. Vamos a ir viendo punto por punto, pero quisiera preguntarle, al parecer el consenso es que hay espacio para bajar la tasa, pero la pregunta es, ¿sería efectiva esa baja de tasa para impulsar la actividad económica, que es un tema completamente distinto? Mire, en primer lugar, yo creo que el efecto es bastante limitado en términos de la actividad económica. Y las razones son varias, pero fundamentalmente lo siguiente es, en primer lugar, lo que baja el Banco Central es la tasa corta. La tasa de política monetaria es la tasa de un día, expresado en términos anuales. Y eso es una tasa indicativa al mercado, es una tasa que tiende a coincidir con la tasa interbancaria a un día. Para estimular la actividad económica tenemos que tener una reducción en tasas más largas. Pero fíjate una cosa, que las tasas largas están en niveles récord de bajas por mucho tiempo. O sea, tenemos hoy día créditos hipotecarios. Muchas personas que tal vez nos están escuchando han podido conseguir créditos hipotecarios en condiciones muy favorables, tasas de UF más 3,5, hoy día son factibles de obtener, quién sabe, con un poquito de suerte tal vez un poco menos, pero ciertamente bajo 4%. Estas son condiciones, insisto, muy favorables respecto de lo que ocurría hace un poco de tiempo atrás. Entonces, tenemos ya tasas largas en niveles récord de baja. Hay que ver las tasas de los papeles del Banco Central, las tasas de interés de mercado, que son las que tienen alguna incidencia, además, sobre decisiones de consumo importante, de consumo durable, el caso e inversión, como es la compra de una casa, las decisiones que se toman a crédito. Muchas de estos son financiados a crédito, por lo tanto hay que ir al mercado a financiarse. Ya tenemos tasas largas que son extraordinariamente bajas. Creo que una reducción de tasas por parte del Banco Central no es demasiado lo que va a lograr. No es muy significativo lo que va a lograr respecto a la actividad económica, porque yo creo que la actividad económica está afectada por otros temas. Hablemos de la actividad económica. IMASEC de 2,5% en agosto sorprendió absolutamente a todos. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en un principio habló de brotes primaverales, después se anduvo retractando un poco, porque en el mercado dijeron que quizá era muy apresurada una lectura de ese tipo. ¿Usted cree que podemos estar en un cambio de tendencia? Pensando que ya hay algunas proyecciones que, por ejemplo, para el IMASEC de septiembre está en 1,5%, entonces volveríamos nuevamente a cifras menores de crecimiento. Mire, yo creo que uno de los síntomas de lo que ha pasado en este país es que hay gente que está dispuesta a considerar una noticia positiva que el crecimiento de un mes es del 2,5%. Yo la verdad es que hoy día esta economía va a crecer en los 4 años de este gobierno del orden de 2%, quién sabe un poco menos. Esto realmente es paupérrimo como crecimiento económico. Es muy malo.
es muy malo incluso en la situación externa que estamos viviendo. Y esto es fundamentalmente el frenazo de la economía chilena, es profundo y es autoinfligido en una gran parte, no todo. Hay una parte que viene del exterior. Pero realmente que estemos acá a punto de descorchar las botellas de champán, porque crecemos más del 2%, poco más del 2% en un mes, la verdad es que no tiene mucha asidero. Y no creo que marque ningún cambio de tendencia el crecimiento del 2,5%. Ustedes en Clape SUC lanzaron un índice de incertidumbre. Y usted ha mencionado muchas veces que la incertidumbre como elemento autoinfligido, que habla sobre el estancamiento de la economía. ¿Cree que la incertidumbre en Chile se ha disminuido o se mantiene igual también? O quizá algo peor, que quizá ha aumentado. En nuestro índice claramente se ve un salto en una etapa del 2013 y luego el 2014 hay pics del índice, los puntos más altos del índice, que es un índice interesante. Es primera vez que se hace en Chile un índice de incertidumbre que se basa en lo que reportan los medios de comunicación. Se ha visto prensa escrita cuántas veces la palabra incertidumbre, economía aparecen unidas, y sobre todo la palabra incertidumbre, y se ve claramente que hay algunas cosas que están relacionadas a problemas externos, por ejemplo la caída de las bolsas chinas, pero hace un par de años, pero también hay elementos internos muy importantes. ¿Y en su opinión, hay más incertidumbre o no? Yo creo que la incertidumbre ha caído. ¿Sabe qué? Pero esta es la buena noticia, que la incertidumbre ha caído, pero la mala noticia es que nos quedamos con la certidumbre de las malas políticas. Si cuando usted me dice la incertidumbre de la reforma tributaria, hoy día tenemos una ley, un cambio, una reforma tributaria que hubo que cambiar antes del año, pero que uno dice, bueno, ¿qué incertidumbre tributaria tenemos? Mucho más baja, sin duda, a pesar de que yo creo que cualquiera que entre al gobierno próximo va a tener que cambiar la ley tributaria en Chile, porque el sistema tributario que nos ha legado es extraordinariamente engorroso y es un mal sistema tributario el que tenemos. Pero más allá de eso, el problema no es solo despejar la incertidumbre es una parte del problema. Cuando uno despeja la incertidumbre y se queda con políticas malas, con reformas que le han hecho mucho daño a Chile, el problema lo estamos viviendo igual. Y es por eso que a pesar de que la incertidumbre cae, la economía no se recupera. Ministro, exministro Felipe Larraín, hablamos de crecimiento, hablamos de inflación. Hay otro tema que quisiera preguntarle, desempleo. Está en 6,9%, bajó también, otra sorpresa que hay en el mercado, pero se habla mucho del crecimiento de empleo por cuenta propia versus el asalariado, que crece muy poco. Estamos en presencia de una tasa de desempleo de 6,9% que puede ser un poco falsa teniendo en cuenta que es un mercado laboral precario según muchos analistas. Mire, yo no haría una tasa falsa, es la tasa de desempleo es la que nos entrega el INE. Yo no voy a cuestionar los datos que entrega el INE respecto al empleo, pero sí, yo le digo, y le digo mucho cuando voy a una conferencia, cuando hablo con amigos, cuando hablo con gente que justamente me hace este tipo de preguntas respecto del tema del empleo, es que no hay que mirar solo la tasa. Porque lo que pasa es que aunque la tasa de desempleo ha crecido relativamente poco, considerando el estancamiento que tiene la economía, considerando este crecimiento paupérrimo del cual hablábamos, la calidad del empleo que estamos... Primero, se crea mucho menos empleo. Ha caído fuertemente la creación de empleo. Hoy día menos del orden de 90.000 empleos en 12 meses. Antes se creaban 250.000 empleos en promedio entre el año 2010 y 2013. Entonces, hemos caído a menos de la mitad, como al 40%, menos del 40%, la creación de empleo. Pero el tipo de empleo que estamos creando. Y yo para explicar esto, voy a tener que explicar algo de la nueva encuesta nacional de empleo, la conocida como la NENE. Cuando una persona pierde un empleo de jornada completa y pasa a un empleo de jornada parcial, cuenta propia, en la calle, como nos ha dicho el propio INE, que este empleo mucha gente pasa porque la gente que pierde el empleo no se va directamente a su casa, sino que dice, bueno, voy a trabajar lo que pueda. Esa persona, aunque trabaje 1 hora semanal, después de haber trabajado una jornada completa de 45 horas, aunque trabaje 1 hora semanal, igualmente es considerada empleada desde el punto de vista de la encuesta. Y yo creo que a ojos de todas las personas trabajar 1 hora a la semana, nadie puede considerar que es un trabajo. Estoy yendo al extremo. Digo, bastaría 1 hora para ser considerado empleado. Ahora hay gente que trabaja 10, 20 horas, pero ha salido de una jornada de tiempo completo. Entonces lo que ha pasado mucho es gente que pierde un trabajo de tiempo completo y pasa a una cuenta propia. Muchas veces comercio ambulante en la calle. Ese es un trabajo de
menor calidad, digamos, un trabajo de menor remuneración, que tiene menor ingreso y que es mucho más inestable, ¿no es cierto? Entonces tiene una serie de elementos. Tampoco tiene normalmente ni seguridad social ni contrato. Entonces son empleos de menor calidad los que se están creando. Hay un problema, y un problema claro, y esto no solamente lo vemos en las cifras, sino también hay un tema que hemos levantado acá, el tema del subempleo. Gente que está trabajando menos de lo que quisiera trabajar. ¿Y cómo se revierte esto cuando la actividad económica repunte? Algunos hablan que esto podría pasar en 2018. ¿También ahí va a repuntar la calidad del mercado laboral? Mire, lo que nosotros vemos cuando las economías crecen bien, normalmente, y yo esto lo podemos apreciar en el ciclo de crecimiento del periodo 2010-2013, donde se crearon más de 1 millón de empleos. La gran parte de esos empleos creados fueron empleos jornada completa, con contrato, con seguridad social. Y se desplazó empleo cuenta propia, que pasó a ser empleo jornada completa. Entonces, no solo es que se crearon más empleos, sino que los empleos que se crearon son de mayor calidad. Cuando las economías crecen fuerte, hay que recordar que el crecimiento promedio fue casi de 5,5% en esos 4 años, eso tira mucho, tira en el buen sentido del mercado laboral, porque, y por ponerlo en términos gráficos, en vez de ver cuando una parte dice se necesitan, a mí me tocaba ir a muchos lugares donde decía se necesitan trabajadores, se necesitan operarios, se necesitan en la construcción. La construcción era un verdadero, una actividad muy potente. Hoy día vemos no hay vacantes. Y yo creo que eso es una diferencia muy importante del mercado laboral. Entonces el tipo de empleo que se crea en los ciclos de alza de crecimiento, y por eso es que yo creo que hay que revalorizar el crecimiento económico, y no solo, Nicolás, revalorizarlo en las palabras, en el discurso. Cuando uno tiene una disonancia entre el discurso público, que dice sí, tenemos que darle importancia al empleo, pero todas las políticas que yo hago van en contra del crecimiento económico, yo no puedo pretender que la economía camine. Felipe Larraín, nos queda 1 minuto en este bloque. Quiero darle ese tiempo para que haga sus proyecciones de crecimiento para para el próximo año, y si es que las tiene también para 2018. Mire, yo creo que esta economía va a andar creciendo muy cerca del 2%. Yo no creo que vamos a tener crecimiento nada significativamente por sobre el 2%. El próximo año puede ayudar, fíjese, paradojalmente, así como el gobierno anterior en el segundo semestre de 2013 lo perjudicó lo que se conocía del programa de gobierno que se dio a conocer en ese momento, en junio de 2013, y la probable llegada de la candidata que iba adelante en las encuestas. Es posible que si se ve en esta economía, en este país, que hay un cambio de coalición política, por lo menos un cambio de gobierno, un cambio de mano respecto a la forma como se ha conducido este país en materia económica, es probable que en el segundo semestre del próximo año haya un efecto de repunte. Pero no creo que vayamos a tener un gran crecimiento económico. Esto va a ayudar a no crecer bajo el 2. Pero realmente yo considero que es lamentable que hoy día en Chile pase a ser aspiracional crecer al 2%. Bueno, un tema que usted manejó mucho durante 4 años fue el presupuesto público. De ese estaremos hablando al regreso de esta pausa acá en Agenda Económica. Dejamos el tema puesto antes de ir a la pausa. Presupuesto para 2017 aumenta 2,7%. Hace algunos días usted lo calificó como responsable ese guarismo. Sí, por supuesto. Dadas las condiciones de la economía chilena, crecer al 2,7% es dentro de lo que podríamos llamar un presupuesto realista y por tanto responsable. Porque, y en esto yo le doy crédito a nuestras autoridades económicas actual, de que le ha hablado al país con la verdad. Y este país ciertamente está en una condición fiscal muy distinta. Yo tengo una preocupación respecto del futuro en materia fiscal que voy a esbozar en un momento. Pero quiero también, junto con decir que es un presupuesto responsable y que me alegro de que se le esté hablando al país con la verdad, sin contarle cuentos a Chile respecto de los números fiscales, que esto responde al menor crecimiento económico. Cuando los países crecen menos, pueden gastar menos. Y la razón por la cual hoy día estamos en un problema fiscal tiene que ver con 3 elementos. 3. El primero, sin duda, la caída del precio del cobre, que incide directamente sobre las finanzas públicas. El segundo elemento es el desplome del crecimiento. Solamente darles un dato. Por cada punto de crecimiento en un año el fisco pierde
o gana 600 millones de dólares, del orden de 600 millones de dólares. Luego, si hemos tenido una caída, un frenazo de crecimiento de 3 puntos, eso solo significa 1.800 millones de dólares el primer año. Ahora, si usted le atribuye de eso alrededor de 2/3 a factores internos, solamente los factores autoinfligidos del deterioro en el crecimiento son 1.200 millones de dólares el primer año, 2.400, 3.600 y 4.800, porque esto va progresando, son 2 líneas de crecimiento de países que se separan. Tema de crecimiento clave para la recaudación fiscal. Y en tercer lugar, yo diría que estamos pagando en parte los costos de la sobreexpansión fiscal que tuvimos el 2014 y el 2015. Entonces esto no es solo como algunos nos quieren hacer creer que esto es el precio del cobre. No, señor, esto es cobre más la caída dramática en el crecimiento económico, más la sobreexpansión que hoy día estamos pagando por haber hecho crecer el crecimiento del gasto público, por haber sido más de 3 veces el crecimiento de la economía. Felipe, usted poco antes de dejar el Ministerio de Hacienda nos contó acá en el programa que una de las cosas que había aprendido es que en la discusión económica y en su cargo que tenía como ministro de Hacienda, se puede ganar la discusión técnica, pero eso no significa ganar la discusión política. ¿Usted cree que en el tema del presupuesto Rodrigo Valdés ganó ambas discusiones? Porque había muchas voces de la nueva mayoría que pedían un presupuesto contracíclico, más gasto en época de vacas flacas para impulsar la economía. Esto no pasó con el guarismo de 2,7%. Yo creo que ha sido una buena cosa lo que ha pasado en esta materia, y creo que esto ha reforzado en materia fiscal. Digo porque yo quiero separar también. Pero se empoderó con esto el ministro de Hacienda. A ver, yo creo que hay 2 cosas. Uno es en términos del manejo fiscal, en el cual yo creo que efectivamente él ha logrado hacer imperar la responsabilidad fiscal. Porque los que hicieron imperar una dosis de irresponsabilidad ya tuvieron y ganaron las partidas de los 2 años anteriores. Entonces, por eso es que cuando uno se da cuenta que el nivel de deuda pública llegó a 50.000 millones de dólares, a 20 puntos del producto, que a nivel internacional no es alto 20 puntos del producto, sobre todo considerando que tenemos activos financieros, pero lo que preocupa es el deterioro. Es la tasa a la cual estamos aumentando nuestra deuda pública, el riesgo de que revisen la clasificación de riesgo país. Entonces, efectivamente, yo creo que aquí ha imperado la responsabilidad. Y yo me alegro de eso, yo lo he reconocido todo el tiempo. Pero hay que entender que esto viene de algunas decisiones que se tomaron durante este gobierno en el pasado. La responsabilidad de las reformas económicas en la caída del crecimiento y en la sobreexpansión del gasto fiscal de los años anteriores nos está pasando la cuenta hoy día. Y también el prometer, oiga señor, prometamos gratuidad. Y hoy día reforma de pensiones. Y todo eso tenemos que hacerlo con recursos limitados. Yo les quiero decir, no hay plata para todo y hay que escoger. Y yo entiendo la frustración de muchas personas que creyeron en estas promesas de gratuidad universal y que se van a ver frustradas. ¿Por qué? Porque va a ser imposible cumplirla. Usted habló de deuda pública. ¿Le preocupa que el próximo año se supere el 25% del PIB en deuda pública? Pero por supuesto que me preocupa. Me preocupa porque esa tendencia significa... mire, si esto es una cuenta muy simple, si más o menos hoy día estamos poco sobre el 20 y el déficit fiscal es de más de 3 puntos del PIB, esto es, para hacerlo en términos simples, para que la gente entienda, esto es como 8.000 millones de dólares de déficit fiscal. Lo que vamos a hacer, si no usamos los fondos soberanos, hay que emitir deuda. Y esa deuda pasa a engrosar el stock de deuda pública. ¿Y fue correcta la decisión financiera del ministro de Hacienda en cuanto a seguir endeudándose porque están las tasas bajas en vez de usar, por ejemplo, el FES? Mire, yo creo que en general nosotros logramos recuperar el FES que había caído mucho en el periodo anterior. A mí me parece que, dado el déficit, uno podría decir, a mí me preocupa el déficit, pero hagamos el análisis por partes. Dado el déficit, la decisión estricta de financiamiento, yo tiendo a estar de acuerdo. La decisión de financiamiento. Ahora, lo que pasa es que tenemos un déficit fiscal que es muy elevado y que nos está generando estos aumentos significativos en la deuda pública. Y además, le quiero decir otra preocupación, una preocupación muy importante del presupuesto fiscal. No es solo el presupuesto del próximo año, sino que las proyecciones oficiales hablan de que hay holguras negativas. Esto es, para ponerlo en términos simples, aquí han dejado encalillado al sector público, de tal manera que cualquiera que sea el gobierno que venga,
va a ser muy difícil que financie sus proyectos porque ya han quedado comprometidos los recursos públicos que hoy día se pueden presupuestar. Quiero andar en ese tema porque el ministro de Hacienda también dijo que el próximo gobierno, sea cual sea, va a tener que reasignar muchos recursos más que aumentar el presupuesto, es decir, sacarle plata de un ministerio que quizás no esté ocupando tanto sus recursos y pasárselo a otros. Eso deja con una estrechez fiscal demasiado grave o sea, muy poco espacio para el próximo gobierno en manejo fiscal. Pero sin duda, eso es una situación muy incómoda desde el punto de vista fiscal, que no hayan holguras, porque todo gobierno que llega tendrá algunos elementos en su programa que quiere financiar, eso es natural, eso es lo que se le plantea al país. Ahora, ¿en qué y cómo? Yo creo que lo clave, y lo digo, lo clave aquí va a ser recuperar el crecimiento económico. Si este país perdió la capacidad de crecer en estos últimos años, y eso es uno de los elementos que hay que recuperar. ¿Y por qué hay que recuperar el crecimiento? Porque esos son más oportunidades de empleo, porque esos son mejores salarios. Si hoy día los salarios reales están aumentando a menos del 1%, hoy día tenemos una cantidad de subempleo enorme, han caído las oportunidades en esta economía. Entonces la gente se da cuenta. ¿Por qué cree? Yo digo, mirando también las encuestas, uno de los elementos peor evaluados es el empleo en materia económica. Ha caído en la evaluación, la gente tiene incertidumbre respecto de poder mantener su trabajo, incertidumbre respecto de poder obtener un empleo. Eso indudablemente que tiene que ver con las condiciones de un crecimiento extraordinariamente bajo, una economía que está creciendo apenas y que era líder en crecimiento en América Latina y que hoy día estamos, creo, en la posición número 11 o 12 de acuerdo a la CEPAL, que es una entidad, ¿no es cierto?, que hace proyecciones para el crecimiento de los distintos países de la región. ¿Y usted cree que el próximo gobierno que tome el mando del país para recuperar las cifras de crecimiento lo puede ser un gobierno de la nueva mayoría o tiene que ser un gobierno de Chile Vamos? Mire, yo le quiero decir una cosa, si el próximo gobierno, uno para obtener resultados distintos tiene que hacer cosas diferentes. Lo decía el propio Albert Einstein, uno no puede intentar o no puede pensar que va a obtener resultados diferentes si hace lo mismo. ¿Pero tiene que ser un color político distinto? Espérese, si tomamos la canción que se está cantando con distintos intérpretes, esto no va a cambiar. Este país, para recuperar la capacidad de crecer, hay que hacer una autocrítica, quien quiera llegue, una autocrítica profunda respecto de las reformas. Y hay que tener un diagnóstico correcto de qué es lo que han originado estas malas reformas. Oiga, y esto no es un problema respecto de las reformas en general. Todos los países requieren reforma. Chile requiere seguir haciendo reformas, los países no se paran. Lo que hay que hacer es buenas reformas. Los problemas los tienen estas reformas, no las reformas en general. Por lo tanto, poner esta idea de que los que quieren o no quieren reforma, señores, todos queremos reforma. Pero hay unas reformas que son muy malas para el crecimiento y otras que son mejores. Por tanto, si vamos a tener un nuevo gobierno, la nueva mayoría que quiere seguir haciendo lo mismo o profundizar en lo que se está haciendo, vamos a tener un problema de crecimiento muy fuerte y de oportunidades en este país, sin duda alguna. Usted fue ministro de Sebastián Piñera, ¿cree que él es la persona para hacerlo? Bueno, mire, hoy día, si uno juzga las encuestas, la persona que está mejor posicionada es el expresidente Piñera, y sin duda alguna que creo que es un candidato muy potente y un líder del sector. Pero él todavía tiene que comunicar su decisión, tiene que tomar su decisión respecto de si va a ser candidato. Eso es algo que los tiempos todavía son tempranos para que nos entre este frenesí. Mire, este frenesí de candidatos, cuando ha pasado poco más de la mitad de un gobierno, ocurre además cuando a los gobiernos les está yendo mal. Porque si les está yendo bien, los gobiernos pueden gobernar un poco más. Yo sé que ustedes tienen un WhatsApp de exministros del gobierno Sebastián Piñera. ¿Usted cree que él quiere ser candidato? Mire, yo creo que él, genuinamente, yo no tengo claro que él quiera ser candidato. Yo creo que si él es candidato, va a ser por una responsabilidad. Es por la responsabilidad de que si él tiene la confianza de la gente y además de ver lo que está pasando en nuestro país, creo que esa responsabilidad lo puede llevar a ser candidato. No creo genuinamente que él quiera ser candidato. ¿Y si él fuera candidato o posiblemente nuevamente presidente, usted lideraría también el equipo económico de nuevo? Mire, yo lo he dicho siempre, hay gente que dice que se sufre tanto en el gobierno, ¿eh? Yo siempre fui claro y franco en decir que a pesar de todo lo que uno trabaja, para mí fue un privilegio servir a mi país y además lo pasé bien. Lo pasé bien porque, entre otras cosas, aunque trabajamos muchísimo, yo nunca perdí el sentido del humor.
en el gobierno, que creo que es una cosa básica para poder mantenerse y de repente aguantar esas sesiones de 40 horas Así que, si es que voy a estar disponible para participar en un futuro gobierno, sí. Si esa oportunidad existe, lo digo con toda claridad, yo estaría disponible para trabajar no sabemos dónde. Eso tendrá que definirlo el presidente y tendremos que, por supuesto, que uno tiene que comulgar con el proyecto de ese gobierno para poder participar. Y si no, mire, yo le voy a decir una cosa, yo estoy encantado siendo director de CLAPE y profesor de la Universidad Católica. Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, muchas gracias por su tiempo con nosotros. Encantado, muchas gracias. Con esta entrevista entonces al ex jefe de las finanzas públicas terminamos la agenda de este viernes. Como siempre los invito a que sean con nosotros acá en CNN Chile.